Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Otero, soy el facilitador de la Red para el Desarrollo Ecológico, Rural y Alimentario Mexicano, REDERAM, conocida desde 1992 como la Red de Académicos por el Desarrollo Rural Mexicano. El año pasado, por voto de más del 90%, decidimos renovar el nombre de la red para hacerlo más comprensivo. El día de hoy 25 de marzo, tenemos el gusto de presentar a Héctor Robles Berlanga con una ponencia llamada Retos del Campo Mexicano para alimentar a 130 millones de mexicanos. Y como comentarista tenemos a Gustavo Gordillo, que es especialista en desarrollo rural y organización campesina, exfuncionario del sector público mexicano y de la FAO. Es también articulista en La Jornada y experto en el análisis de la coyuntura del país. Es profesor emérito de la UNAM. Y como moderador, pues soy Gerardo Otero, profesor emérito de Sociología y Estudios Internacionales en la Universidad Simon Fraser de Vancouver, Canadá, y facilitador de REDERAM. El próximo webinario REDERAM será el miércoles 22 de abril del 2026 a las 18 horas de la Ciudad de México, con una ponencia de Evelina Robles y comentario de Erika Hagman Aguilar. Entonces, antes de empezar, voy a compartirles el título de la ponencia de Héctor. Indígenas. En total, más de 1 millón de propietarios indígenas en 22 millones de hectáreas, ¿no? Aquí importante es decirlo, es que la propiedad predominante en la población indígena es el ejido, no la comunidad, ¿no? Como 1.400.000 ejidatarias, comuneras o posesionarias y propietarias privadas, es decir, personas que tienen una parcela, ¿no? Que son dueñas de ellas. Y en términos de propietarios son 6.5 millones de personas, pero usufructuarios son 5 millones los que tenemos. Esos son a grandes rasgos los números, ¿no? De lo que tenemos. ¿Y cuáles son las restricciones que yo estoy encontrando y que en principio pues cada vez más viejos, ¿no? Entre 1970 y 2022 pasamos de 48 a 62 años, ¿no? Y yo pongo un ejemplo, escribí un artículo en 1995 sobre la importancia del relevo generacional. Han pasado 30 años de esa publicación y en lugar de disminuir la edad, creció ¿no? De 48 a 60, ¿no? Con baja escolaridad, el 87% hasta secundaria o sin estudios, ¿no? Los predios cada vez son más pequeños, ¿no? Pasaron del 91 acá de 8.9 a 6.8 hectáreas, 21 millones de hectáreas que tenemos. Lo que nos llama es que no somos un país que tenga superficies no suficientes para la actividad agrícola, somos más un país con recursos para la ganadería o forestales, ¿no? Pero que no hemos podido sembrar mucho más, ¿no? Los ingresos, ¿no? Ya las fuentes, la masa, nos dice que provienen fundamentalmente de otras actividades, no de la actividad fundamentalmente agrícola. Un país temporalero, 3 de 4 hectáreas son de temporal y estamos perdiendo superficies agrícolas, ¿no? Y eso también generando bajos rendimientos por el efecto del cambio climático, ¿no? Estos son datos de la UNAM, donde nos muestran cómo los rendimientos se van a ver afectados, casi todos a la baja, y esta modificación de regiones productoras, ¿no? Como es el caso del café, que se está moviendo de regiones de Chiapas o de Oaxaca hacia Hidalgo, Puebla, etcétera, ¿no? O la de Sonora, como el trigo, ¿no? Que cada vez es más difícil sembrar trigo en esa zona, ¿no? La salud de los suelos, el 64% de nuestros suelos tienen un grado de erosión, ¿no? Lo que también dificulta las actividades, ¿no? Agrícolas, ¿no? Sin financiamiento, solamente 10% de esas unidades de producción que tenemos han recibido financiamiento, ese es el promedio en los últimos 20 años, ¿no? Una balanza comercial positiva, pero deficitaria en granos básicos, ¿no?
fue creciendo a partir de los años 2000, ¿no? Mucho que tiene que ver con la orientación de la política pública, ¿no? Y esa pérdida, nada más para señalar, de entre 1991 y 2000, perdimos un número muy importante de unidades de producción que siembran granos básicos, ¿no? Solamente de maíz son 556,000 menos, de frijol 349,000 y de arroz de 21,000, ¿no? Entonces, como productores que están dejando de producir granos básicos, ¿no? Estamos perdiendo, y ahorita que lo hablaban al principio, la pérdida de la productividad y competitividad, ¿no? Solamente señalar que del 2000 al 2024 los fertilizantes crecieron a un ritmo anual de 7.1 a 8.5 en promedio, y en el último mes, un mes y medio, al 12%, ¿no? Han crecido, y la tendencia es que son los herbicidas al 3.6, al 4.3, mientras que el precio al productor rural en promedio fundamentalmente de los granos, café, caña, que son los cultivos que el gobierno tiene como prioritarios, entre 0.4 a 2.8, ¿no? Lo que explica de alguna manera las movilizaciones de los productores por un precio mínimo, ¿no? Y además los rendimientos también están creciendo a un ritmo menor, ¿no? Prácticamente todos los productores comercializan, ¿sí? El 82% de ellos ya comercializan. En 1991 era el 45, 46%, ahora es el 82%, lo cual nos habla es que ahora todos, independientemente de que logren reproducir o tener los suficientes alimentos, compran y venden, ¿no? Y reciben dentro de la cadena, dependiendo el tipo de cultivo, un precio mínimo con respecto al precio final al consumidor, ¿no? Aquí les pongo unos ejemplos, que por cierto estos son ejemplos de Estados Unidos, porque aquí está Leslie, lo comentamos, pregunté a varias, y en el caso de México no hay estudios que nos muestren este dato, ¿no? Eh, la tierra es cada vez trabajada por los propietarios, ¿no? Están rentándose ya 14 millones en alguna forma de circulación de la tierra, ¿no? Y la otra, que la política dejó de tener un impacto, ¿no? Dado que no responde a los problemas estructurales, ¿no? Está orientada fundamentalmente a bienes privados individuales, ¿no? Están desacopladas, se capturan los recursos, no hay sinergias, ¿no? Y muchos de los recursos se quedan en el. Este es un ejemplo, ¿no? En principio, viendo los últimos programas más grandes, ¿no? Que es Procampo, Proagro y Producción para el Bienestar, vemos que del total de productores que atiende la Secretaría de Agricultura, la mayoría recibió apoyos individuales, ¿no? Después, el otro fenómeno que estamos encontrando, una política de corto plazo. Constantemente estamos cambiando de programa, ¿no? En tiempos de Zagarpa, alrededor de 2011, había 5 programas, pero con 75 componentes que hacían pues, que se pulverizara la política pública, ¿no? Después se concentraron en 47 y ahora tenemos 10 programas sin componentes, ¿no? Pero son o nuevos, ¿no? Realmente el único que se ha mantenido como un programa desde 1994 es Procampo, Proagro y Producción para el Bienestar, ¿no? Después, una de las características es que está más orientado a la vertiente social, ¿no? Vean, el presupuesto podemos analizar por ramos o por vertientes, ¿no? Son 10 vertientes más o menos: medio ambiente, social, competitividad, que es la que le corresponde a agricultura, y por ramos, pues son las secretarías, ¿no? Pero vean ustedes, lo que más creció fue el componente, ya sea social ¿no? La vertiente social o el ramo de bienestar, mientras que la Secretaría de Agricultura fue perdiendo presupuesto, ¿no? Y el otro elemento también interesante es que la política agraria de tierras o la política de tierras prácticamente no tiene presupuesto, ¿no? Igual que la medioambiental, pero está mucho más castigada, ¿no? Cuando hablamos que tienen 100 millones de hectáreas, que hay 32,000 ejidos, que hay 5 millones ¿no? de propietarios de la tierra, ¿no? Ejidales o comunales,
y no hay un presupuesto para atenderlos desde el punto de vista agrario, ¿no? Después, un elemento importante es, sí tenemos muchos programas, pero los estudios que hizo el CEDRESA en 2007 al 2008 identificó que prácticamente uno o dos programas, ¿no? Y en el caso, un programa, en el caso agrícola era Procampo, ¿no? Proagro, en este caso, y uno social, ¿no? Y ahora el censo de 2022 nos vuelve a decir que los productores que respondieron, ¿no? Es el 85% nomás tiene un programa. Después, el presupuesto descansa fundamentalmente en la federación. Este es el presupuesto de las 32 entidades, de sus ministerios de agricultura, es decir, los locales, ¿sí? Y entre todos invierten 20,000 millones, 21,000 millones, no más que la mitad de ese presupuesto es gastos de operación, ¿no? Contratación de personal, mantenimiento de instalaciones, ¿no? Entonces, realmente de esos 20,000, estarán llegando al campo alrededor de unos 10,000 millones, ¿no? Todas las entidades invierten, digamos, la mitad de lo que invierte o lo que invertiría producción para el bienestar o fertilizantes, ¿no? Y no lo comparemos contra Sembrando Vida ahora, que tiene alrededor de 40,000 millones, ¿no? No hubo evaluaciones de impacto realmente, ¿no? Porque siempre el argumento de la Secretaría de Hacienda es que eran muy costosas y que no había recursos para hacerlas, entonces siempre nos fuimos sobre indicadores que usaron para medir variables administrativas, si la población objetivo estaba bien identificada, si las regiones a las que atendieran las prioritarias, etcétera, ¿no? Pero no había qué estaba pasando con eso, ¿no? Cada vez es más difícil acceder a los padrones públicos, no hay padrones públicos de los programas, ¿no? Ustedes entran a la página del Bienestar o de la Secretaría de Agricultura y no encuentran un padrón público que nos diga dónde está, ¿no? Y, y entonces, pues no sabemos qué está pasando con la política en términos institucionales. Lo estamos viendo con todo lo que se está dando alrededor, ¿no? Y esto me ha llevado también a discutir una serie de temas que yo creo que son importantes, ¿no? Al principio decimos que somos el país del maíz, que seguimos siendo el país del maíz, y eso es cierto o no es cierto, ¿no? En principio hay que decir que solamente representamos el 2% de la producción mundial. Nuestro valor ahí ya es, ¿no? El mínimo, digamos. Y con las tendencias que vamos a terminar siendo con el 1% los próximos años, ¿no? Estamos importando 18 millones de toneladas de maíz amarillo. Van creciendo las importaciones de maíz blanco. Disminuyó de una manera importante la superficie, ¿no? Que se siembra de maíz. 500,000 de productores dejaron de sembrarlos. Los maíces nativos, por más que queramos, no cubren la demanda nacional y además no nos permitirían tener un precio al producto, el precio de la tortilla a 18 pesos, ¿no? Los maíces son más caros, y los rendimientos están estancados. En los últimos 10 años prácticamente el rendimiento está estancado. Entonces es un tema, si realmente nos decimos el país del maíz, ¿vale la pena o reflexionar sobre esto, ¿no? Deberíamos de ser un país de producción ganadera, ¿no? En principio, en términos de productores, 3 de 4 tienen animales. Tenemos más superficie de carácter ganadero que agrícola. Lo curioso es que la ganadería ha crecido sin política pública. Incluso en los últimos 7, 8 años, ni siquiera programas presupuestales ganaderos hay, ¿no? Creció el consumo de carne, ¿no? De 26 kilos a 76 en 50 años. La superficie de forrajes, la suma de forrajes de avena, alfalfa, etcétera, maíz amarillo incluido porque se usa más para forraje, ya es la misma superficie que sembramos de maíz blanco. Y en los últimos tiempos, la presión a la balanza comercial agropecuaria por la creciente importación de maíz amarillo para alimentar a este ganado, ¿no? Ya que se usa más eh, para ese fin, el maíz amarillo, y la ganadería tiene impactos negativos en los recursos naturales. Yo siempre les digo, ¿cómo le vamos a decir a la población que no consuma carne cuando nos la pasamos diciendo que consumieran carne, ¿no? A los productores, que es donde más ingresos obtienen muchas veces, etcétera, ¿no? Entonces, también discutir porque de eso va a depender, ¿no?
¿quién es mejor para producir alimentos? Siempre estamos en la discusión entre propiedad privada y propiedad ejidal, ¿no? Incluso le hablamos a la propiedad ejidal o comunal como la propiedad social y a la propiedad privada como si no fuera social, ¿no? Nada más que en general, todos, la mayoría de los ejidatarios, propietarios privados, comuneros y posesionarios tienen 5 hectáreas o menos. En general, todas las formas de propiedad son de 60 años y más y no acceden al financiamiento, tengan títulos o no tengan títulos, ¿no? Alrededor del 21 a 24% tienen acceso al riego, es decir, son temporaleros todos. Más del 20% en ambas formas de propiedad, la ejidal, la comunal y la privada, están divididos. Eh, lo que más se siembra son maíz y frijol, ¿no? Y del total del predio que tienen los propiedades privados o los ejidos y las comunidades es de monte a bosque. Incluso hay propiedad privada indígena, incluso defendiendo el territorio más organizada, ¿no? Como es el caso de la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, ¿no? Que hacen muchas cosas que pareciese más propiedad social, si la quisiéramos decir, que muchos de los ejidos y comunidades que no hacen esto. Entonces, ese son más similares o se parecen demasiado para mí que estar pensando en que una cumple una función y la otra otra, ¿no? Y quienes también sostienen realmente el país en la alimentación, los pequeños o los medianos. Y en principio, lo que hay que decir, estemos de acuerdo o no, es que la mayoría de nuestros productores no superan las 20 hectáreas. El 98% está por abajo de 20. Estemos de acuerdo, ¿no? Esa es la característica de nuestra estructura agraria. Mucho de lo que construimos fue pensando en grandes predios y no, son pequeños, ¿no? Y lo curioso es que los productores con hasta 20 hectáreas generan el 65.15% de la producción cuando tienen alrededor del 65% de la superficie, ¿no? 65, 66%, es decir, prácticamente producen lo que tienen en superficie, no lo podríamos medir por el número de productores, ¿no? Y encontramos que en algunos cultivos, ¿no? Los productores de mayor escala superan a los pequeños, pero en otros son los productores de pequeña escala los que, ya está, en caña de azúcar, en algodón, sorgo, zarzamora y pasto cultivados, son mejores los pequeños y en otros son los grandes productores, ¿no? Entonces no sería bueno reconocer, esta es nuestra estructura, estos son los productores y si queremos, ¿no? Pues tendríamos que verlos a todos, ¿no? Y además también lo que yo encontré, lo que he encontrado, es que el elemento detonante que hace que produzcas más no tiene que ver con el tamaño del predio, sino con la disponibilidad de agua y las características de los suelos y esas cosas, ¿no? Más que el tamaño del predio, ¿no? Esto de que qué vamos a producir, somos un productor, una balanza positiva de frutas y hortalizas y deficitaria en granos y oleaginosas. Pero ¿cómo le decimos a los productores que producen granos y oleaginosas que sigan produciendo granos y oleaginosas si no logran competir, si sus costos cada vez son mayores, ¿no? Su productividad es más baja? Entonces dicen, mi única posibilidad de seguir siendo productor es yéndome a otros cultivos, tales, hortalizas o a la ganadería para lograrme sostener, ¿no? Entonces, si vamos a plantear una solución, tendremos que ser, ¿no? Después, los tratos agrarios, la dinámica esta de circulación de tierras debiera de ser un elemento ya definitorio para definir la política pública. Ahí están las razones, ¿no? Lo importante de esto es que la mayoría de ellos, lo que están haciendo y lo que han estado es que el que tiene la tierra recibe los subsidios de producción para el bienestar, de fertilizantes, pero no siembra. Y el que está sembrando no recibe los subsidios, ¿no? Entonces, por eso tendríamos que revisar. Y para terminar, ¿no? Planteé 8 acciones de política con base en bienes públicos, ¿no? Tenemos que hacer un gran esfuerzo en mejoramiento genético. Yo creo que ahorita el país no está invirtiendo en genética ni siquiera 50 millones de pesos. El proyecto más importante que tenemos con CECITI o con ACID, lo que era, son alrededor de 10 a 12 millones de pesos. Con eso no vamos a lograr hacer nada. Regresar al acompañamiento técnico, y no hablo de capacitación, sino de acompañamiento, es decir, volver a tener técnicos en campo que estén permanente, que den continuidad. Eso tendría un efecto
más positivo, ¿no?, sobre la incorporación de innovaciones tecnológicas, que por cierto, hay una gran cantidad ya de innovaciones disponibles, ¿no? No patentadas, ya que no tienen la patente, la restricción de la patente, de bajo costo, ¿no? Y que es muy importante. El tema de sanidad e inocuidad, es decir, tener el control de plagas o el control de enfermedades, ¿no?, permite tener un impacto en el conjunto de los productores más que, ¿no?, modificar la orientación del uso de fertilizantes al uso de bioinsumos, ¿no? Los resultados que se han tenido, ¿no?, con el uso de bioinsumos en el país, en los productores que están haciendo, es ayuda a tener rendimientos superiores del 20 al 25, pero a disminuir costos de alrededor del 20%. En cambio, el programa de fertilizantes, pues tienes que año con año volver a producirlo y a entregarlo, y con los costos saca, ¿no? En cambio, los bioinsumos los produces tú. El desarrollo de la proveeduría, ya vimos que el 82% de los productores venden su producción, ¿no? La mayoría vende su producción, pero lo hacen a pie de parcela y entonces se quedan con la parte más baja de el acompañamiento de universidades. Tenemos alrededor de 308 universidades en el conjunto de los 32 estados puestas en los territorios que ofrecen las carreras de agronomía, biología, ¿no? Alrededor de 70,000, 80,000 estudiantes que están ahí, pero que no hay ninguna relación entre esa universidad y el territorio, ¿no? Y la necesidad de una agricultura digital, ¿no? Los productores tienen que tener información que permita saber cuáles son los precios a los que puede vender, cómo están los precios, cuáles son las definiciones de política, las alertas tempranas, etcétera. Una cosa sencilla, de fácil acceso. Hacemos un gran esfuerzo para que les demos un programa y los metemos a una plataforma para hacer otras cosas, pero no les damos esta información. Implican estas 8 acciones más presupuesto del que ya se tiene ahorita. Nada más que hay que reorientarlo. La dificultad es que se definieron los programas como programas de derechos constitucionales. Ahora es muy difícil quitarlos y no tenemos cómo hacer una política diferente. Pues esto era lo que yo quería plantearles como reflexión, ¿no? Como discusión. Eh, Mucha de esta información ya está en esta página web, ¿no? Ya está disponible, ¿no? Es un poco alimentando la discusión, tratando de construir, ¿no?, esta política pública. Gracias, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Fíjate que hacia el final se estuvo rompiendo un poquito tu audio. No sé si, en fin, algo puedo hacer ahí. Pero bueno, pasamos a Gustavo Gordillo. Eh, Gustavo Gordillo, pues es un gran conocedor del campo mexicano, fue servidor público en el gobierno mexicano, en la FAO, escribe artículos en La Jornada. Entonces, Gustavo, adelante, ¿qué reacción te ocasiona la presentación de Héctor? Oye, ¿cuánto tiempo tengo? Pues digamos 5 o 7 minutos. Perfecto, gracias. Bueno, Héctor siempre nos ofrece una visión que está basada en datos y eso siempre es sumamente útil. Cuando yo leía cuando veía sus gráficas, su presentación, yo me saqué dos conclusiones, o sea, que yo le pondría de título, eh, el campo de hoy no es lo que era. E inmediatamente después le pondría otro título. El campo de hoy es más de lo que era. Y todos los datos que presenta Héctor pueden sustentar las dos cosas que son contradictorias. En la lámina 2 presenta una cosa muy interesante que es algo que ha insistido mucho, por cierto, muchos organismos internacionales, de cómo mides el límite entre lo urbano y lo rural. Y bueno, uno de los criterios ha sido tomar 15,000. El criterio que ha usado INEGI básicamente es 2,500 para abajo. Como lo sabemos, el criterio que está usando muchos organismos es de densidad de población, y entonces 15,000 habitantes puede ser
una cosa más interesante. Si es así, según los datos que presenta Héctor, estamos hablando que de 132 millones de personas en 2025, al menos un 45 personas viven en lo rural muy profundo o no tan muy profundo. Pero después han hecho estudios tanto Antonio Yunes como Isidro Zuluaga, en donde meten no solamente densidad de población, sino también actividades económicas y actividades no agrícolas. Y ese panorama me parece que es el más cercano. Es decir, estamos hablando prácticamente de una población de un 40% de la población que vive en ámbitos más o menos rurales. No es un dato nuevo, lo sabemos, lo ha dicho mucha gente. Otro dato que también sabemos que lo ha dicho mucha gente, yo he hecho un trabajo sobre las encuestas nacional ingreso-gasto casi desde 90 hasta la penúltima, y lo que encontramos es lo que plantea Héctor en su lámina 3. El 64% de su ingreso corriente de los hogares rurales se deriva del trabajo. Una parte muy importante de salarios agrícolas y no agrícolas, y otra parte muy pequeña, 9% como promedio, en negocios agrícolas por cuenta propia. Que si lo vemos por deciles, el decil que tiene la mayor participación en actividades agrícolas por cuenta propia es el 10º decil, es decir, el decil de los más ricos. La cuestión de los titulares de las parcelas, bueno, eso también ya ha mostrado una cosa muy interesante que señala Héctor, el crecimiento de la circulación de la tierra de 4.5 millones a 14 millones entre 91 y 2002. En las láminas 5 y 6, para mí lo esencial es el título. La política pública de este siglo es un proceso agotado. Y es un proceso agotado esencialmente porque no estamos sacando las conclusiones de los datos. Este no es un campo agrícola, tampoco es un campo de educación ganadera. Tiene mucho más actividades forestales, pero tiene muchas más otras actividades. Y eso es la parte que no hemos podido traducir en políticas públicas. Y entonces las políticas públicas tienden a ser erráticas, como lo han sido desde hace décadas y lo siguen siendo ahora, y son erráticas porque no están atendiendo los temas centrales. Yo quisiera poner 4 temas a discusión, voy en 4 minutos, me quedan 2 más o menos, entonces quiero poner 4 temas a discusión. Primero, debemos de ser autosuficientes en maíz blanco, en frijol, en leche y en trigo panificable. ¿Eso cuesta? Sí, cuesta muchísimo. Más cuesta no tener seguridad nacional. Así es que díganles a los japoneses que no sigan subsidiando al arroz, o díganle a cualquier país que no siga subsidiando trigo, lo que sea. No, señores, necesitamos tener suficiencia total en esos 4 productos. Segundo lugar, no hay nada más grave en el campo que no es el que sabíamos de hace 35 años, que la violencia. Y parece que la violencia es un tema del cual no tratamos. La violencia en el campo es existencial y radical. Está en prácticamente todos los territorios. Hay un tema de gobernabilidad que tiene que empezar con una reestructuración del ejido y de los municipios, con un problema de justicia local muy importante y con un problema de datos efectivos a nivel local. Segundo tema, muy importante, si la mayor parte de los ingresos no son agrícolas, necesitamos una política de ingresos que fortalezca la política salarial. Como lo sabemos y lo han dicho también varios, la razón por la cual se ha reducido la pobreza en el medio rural es fundamentalmente por la política salarial y más la política salarial de los últimos 2 sexenios y particularmente por el movimiento que se hizo adecuadamente con el salario mínimo. Necesitamos hacer una política de apoyo a los jornaleros
por el tema de los salarios agrícolas y necesitamos una política de pequeñas empresas, es decir, de recursos para que la gente haga pequeñas empresas, no los burócratas. ¿Cómo se llama? Porque esas actividades son realmente las que generan ingresos. Y finalmente, necesitamos un rediseño agrario, desde luego, particularmente las cosas que ya se han dicho. El tema de la edad, tiene que haber un proceso de jubilación y de nuevos productores. El tema de compactación en el ámbito de lo que podemos. Esta es una agricultura pequeña, esta es una economía de pequeña escala. Entonces, nuestra compactación puede ser máximo 20, 30 hectáreas, que claro, para Sudamérica eso es irrisible, pero eso es lo que verdaderamente puede hacer. Y todo este rediseño agrario hay que hacerlo con cautela, porque si no se nos viene otra revolución. ¿Cuántas veces ha mencionado el sexenio de López Obrador y de Sheinbaum la palabra ejido? Me gustaría mucho, y ya le pedí a unos colegas míos que hagan un estudio de cuántas veces se ha mencionado ejido. Ya no digamos cuántas veces se ha hecho política en apoyo al ejido. ¿Cuántas veces se ha metido a discusión seriamente en el Congreso esta reforma malévola, la reforma del 27? ¿Quién se ha metido a hacer reformas al artículo 27 de 1992-93? Y esas son preguntas que son muy importantes para el debate actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, voy a tomar unas 2 o 3 preguntas y luego se las pasamos a Héctor. Entonces, anímense a levantar la mano. Ahí ya estoy viendo a Antonieta, alguien más por ahí, a Kirsten. Ok, las apunto aquí mentalmente. ¿Alguien más? Bueno, empezamos con Antonieta, dale. Muchas gracias, Gustavo. Excelente tus observaciones. Yo estaba esperando otra cosa de Héctor. La semana pasada, antepasada, no sé cuándo, en la última reunión, platicábamos lo que estaba pasando en el campo mexicano. El problema de la autosuficiencia alimentaria y la pérdida de la autosuficiencia en básicos como maíz. La semana pasada o antepasada estaba leyendo que el gobierno mexicano ofrecía 60 y tantos dólares la tonelada y compró 23 millones de toneladas de maíz a 226 dólares. No tienes madre, ¿no? Porque imagínate eso. ¿Qué significa entonces? Se plantean esas cosas, lo que plantea Héctor no me lleva a ningún lado, están muy mal, ¿verdad? Pero bueno, hay un grupo que puede lograr por lo menos la producción que nos permita el autoconsumo. Yo no vi una salida en lo que plantea Héctor. Me parece que después de eso, pues vamos a cambiarnos de mundo, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría que Héctor, además de lo que habló, nos dijera si hay alguna posibilidad de resolver el problema del precio del maíz para aumentar la producción. Se cayó, señalaba, se cayó la superficie cosechada y la producción, 3 millones de toneladas se perdieron, que redujo Sinaloa, y justamente es lo que se perdió en el país, ¿verdad? Estuve en una reunión hace una semana y media con productores y la consigna era: no hay fútbol si no hay acuerdos. Pues lo dudo mucho, pero bueno, ¿qué nos puedes decir, Héctor, sobre este problema de la autosuficiencia? Muchas gracias. Oh, gracias, Antonieta. Entonces pasamos inmediatamente a Kirsten y luego veo que Víctor Quintana tiene también la mano levantada y luego Carlos Quintero. Sí, Kirsten. No te veo, Kirsten, ni te oigo. No te oímos, Kirsten. Tu micrófono, enciéndelo. Kirsten, tu micrófono. Ya, Ahora sí. mi micrófono, ya Sí. perdí segundos. En este webinar varias veces hemos hablado de,
en la cuestión del... No te oímos, Kirsten, o sea, está rompiéndose tu audio. Tal- no te oímos. Tal vez deberías de apagar No, tu pero ahora cámara. ya estoy abierto. Sí, sí, pero está mal tu conexión. Ah, ok. Entonces, te recomiendo que apagues la cámara para que te podamos escuchar. No, ¿eso qué puedo hacer? Sí, bueno, pues, o sea, Ya sí, apagué la sí. cámara. ¿Ya me Ah, bueno, escucha? ahora ya te oímos mejor. Entonces, porque la cámara ocupa A ver, mucho espacio de banda, ¿no? Entonces, pero platícanos, a ver, no, dale. bueno, y yo he preguntado la misma pregunta que plantea Héctor. ¿Quién va a alimentar a las ciudades, no? Ujú. Hemos visto ahora, como dijo Antonieta, que eh, los 3 millones menos o 2 millones menos, que era la oferta principalmente de Sinaloa, que iba, por ejemplo, a eh, al centro del país, a la Ciudad de México y alrededores. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿por qué no? eh, ¿Por qué bajó la producción de la maíz de Sinaloa? Ya no tiene sustento político, ya no llegan los mismos apoyos ahí. Yo creo que es muy importante que volvamos a ver cómo estamos hablando ahora, Héctor, Gustavo, de, de poder otra vez hablar de la seguridad alimentaria y la producción. Yo creo que hemos hablado demasiado, no se puede decir demasiado, mucho sobre la agroecología y un poco algo deseable, pero en realidad, ¿quiénes son? ¿Qué tan importantes son los productores que pueden hacer una agricultura produciendo maíz en pequeñas, en predios pequeños, etcétera? Estoy hablando un poco criticando a esa importancia que hemos discutido mucho y hemos nosotros también no hablado de lo que estamos hablando hoy. Entonces, muchas gracias, Héctor, para volver a la, a- el problema de quién va los alimentos para todo el país y gracias, Gustavo, también por tus sugerencias. Mm. Sí, muchas gracias, Kirsten. Sí, algo anda mal con tu conexión, ¿eh? Porque al final, aún con la cámara apagada, no se te oía, se Ok. te oía un poco quebrada la voz. Bueno, tengo aquí en la lista Víctor primero y luego Carlos y luego Cristín. Entonces, tal vez después de Víctor vamos a darle chance a Héctor de que responda algo brevemente para luego tomar más preguntas. Adelante, Víctor. ¿Me escucha bien? Sí, Si está quebrada la voz es por el sentimiento que me dio el panorama. sí, cómo no. Le agradezco mucho esta pues, docta presentación a Héctor. Estimo mucho y a Gustavo que haya enfatizado algunos puntos que son para mí muy importantes. La violencia. Enfatizaría también, porque acá en el norte lo estamos viviendo mucho, el cambio climático. El cambio climático que está pegando fortísimo. Ahora bien, es evidente, por lo que señalan tanto Carlos, Héctor como Gustavo, la necesidad pues, de una política comprensiva a largo plazo, amplia, con buen financiamiento para el campo mexicano, con las vertientes que señalan los dos. Pero mi pregunta sería esta. ¿Qué tanto es posible esa política estando tan integrados con los Estados Unidos? Teniendo el gran
el denominador del TEMEC ahora, qué tan autónoma puede ser la política, cuánto nos cuesta competir a mercados abiertos con los Estados Unidos, cuánto tiene que invertir el gobierno, está el gobierno actual o en los próximos años en condiciones de hacer esa gran inversión para reactivar al campo frente al competidor que es Estados Unidos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Víctor. Carlos, no, a ver, Héctor, ¿podrías responder brevemente a las 3 preguntas que se han planteado? Y luego tomamos las preguntas de Carlos, de Cristín y a lo mejor alguna otra persona por ahí. Es decir, bueno, el primer planteamiento, si podemos ser realmente autosuficientes, en las condiciones actuales no. Eso hay que decirlo, ¿no? Es decir, como están las condiciones actuales, ¿no? No tenemos más que 21 millones de hectáreas, es lo que hemos sembrado en los últimos 30 años. Entonces, ¿de dónde sacamos la superficie para poder sembrar maíz o frijol? No los tenemos. Entonces hay que partir de esa realidad, de que no tenemos más superficie. Y entonces tenemos que hacerla, ¿no? Con estímulos, ¿no? De la política pública. No más que la política pública ahora es constitucional, ¿no? Y yo no veo en el gobierno, ¿no? Una disposición para quitar los apoyos individuales y diseñar una política distinta, ¿no? Es algo por lo cual tenemos que luchar, ¿no? Para que esa política cambie, ¿no? Y además para que el productor sí quiera sembrar maíz, ¿no? Ahorita que preguntaban Sinaloa, pues Sinaloa, primero, ese ha sido un error nuestro de concentrar tanta producción de maíz en Sinaloa, ¿no? Que se ha ido agotando, ese modelo se ha ido agotando, y que además ahora, pues con la sequía, que ahorita está muy presente también ya, no nos va a permitir ya regresar a esos 5 o 6 millones. Lo podremos hacer un año, pero en general en un periodo no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, el planteamiento es, no tenemos más superficie, con esa superficie, entonces tenemos que cambiar la política pública. Y por eso los países que están logrando producir más, tiene que ver porque hicieron investigación, pero investigación real, para mejorar los materiales genéticos que tenemos. Ya les decía yo, 10 años últimos, nomás no. Una variedad mejorada, sea de cualquier material, ¿no? Te permite, sin hacer ninguna otra modificación, un rendimiento mayor del 25%. Solamente con eso. Pero si le agregas organización, bioinsumos, etcétera, ¿no? Puedes obtener 30, 40% más. Pero eso implica cambiar el sentido de la política pública. Entonces, los productores, lo que hay que preguntarnos es, nosotros podemos decir muchas cosas, ¿los productores están dispuestos a cambiar? Te van a decir en principio, yo estoy dispuesto a sembrar maíz si tengo un ingreso mínimo de esa actividad. Si no, por más que les digamos, y acordémonos que también por eso puse el total de la población, es porque ahorita vemos los efectos de la inflación, pero si la tortilla se va después de 18 pesos, impactamos enormemente a la población urbana. Pues, ¿cómo logramos mantener un precio bajo de la tortilla, que es el alimento más consumido por la mayoría de la población? Porque ese es el problema de los maíces, ¿no? Nativos, o de lo que estamos tratando de hacer solamente en esa parte, que nos encarece el costo de la tortilla, ¿no? Entonces, por eso yo decía, o cambiamos la política, ¿sí? Y el último elemento que tiene que ver con la violencia de la que hablaba Gustavo Gordillo y todo, el censo reportó como uno de los 5 problemas principales la violencia, ¿sí? Pues tenemos que reconstruir los territorios. Pero ¿cómo lo vamos a construir si la Secretaría que tiene que ver SEDATU, ¿no? Ni siquiera lo tiene dentro de la política pública como prioritario el tema de la reconstrucción de los territorios ejidales o comunales? Y segundo, no tiene dinero. Incluso si ustedes van ahorita a estar rentando oficinas, se tuvo que salir de sus oficinas y pedir que le dejaran, ¿no?, ocupar espacios para hacer su función, porque no le dieron este año para la renta de oficinas. Entonces, ese es lo que tenemos que decirle al gobierno.
si sigue esa política ya sabemos el resultado. Es los últimos. Tenemos que cambiarla, tenemos que modificarla y tenemos que sentarnos a dialogar y discutir para hacer estas funciones, ¿no? Que tienen que llevar necesariamente innovaciones tecnológicas, mejoramiento genético, la presencia del técnico. Ha sido impactante. En donde hay un técnico que está en el territorio, que está incidiendo, hay incorporación de innovaciones, hay aumento de productividad, disminución de costos de producción, ¿no? Entonces, por eso lo planteé como bienes públicos, pero tenemos que cambiar toda la política pública. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Bueno, miren, tengo a Carlos, Cristina, Blanca y Gabriela. No estoy seguro si Gabriela o Blanca fue en qué orden levantaron la mano, pero vamos a tomar todas sus preguntas. Carlos primero, por favor. Bueno, Adelante. muchas tardes, muchas gracias. Me siento honrado de poder escucharles y una pregunta muy concreta para el doctor Robles, al doctor Robles. Eh, una perspectiva de política agrícola productivista es suficiente cuando tenemos dentro de las cadenas de agregación de valor eh, en las partes intermedias actores tan predominantes, tan concentrados como puede ser Gruma, Bimbo, las tequileras como José Cuervo, que pueden imponer eh, precios, pueden imponer, eh, pueden ejercer un tanto dominio al campo y que entonces pues el extensionismo con las universidades pues, está muy bien, la inversión en la investigación está muy bien, pero cuando tenemos estos actores tan predominantes, no hablamos muy bien de una política que está fragmentada y que no está tratando de cambiar las estructuras de poder en el campo. No sé si, o sea, me parece un tanto, bueno, es la pregunta que tengo, lo que me provocó. Muchas Sí, no, gracias. es buena pregunta sobre la estructura de la producción agraria, ¿no? O sea que, sobre todo los pequeños productores, pues sí tienen que enfrentar una estructura oligopsónica, ¿no? Entonces, seguimos con Cristina, o Cristín, Sí, perdón. muchas gracias, muy interesante. Yo vengo desde una perspectiva histórica, como antropóloga también, y tengo dos comentarios y una curiosidad. El primer comentario tiene que ver con los procesos en México que han llegado a la situación donde estamos hoy día. Yo no escucho mucho de análisis y hasta me parece que en algunos momentos se está redescubriendo la pólvora, ¿no? Sería bueno saber de dónde salimos y cómo llegamos aquí. El segundo comentario tiene que ver con las políticas que se manejan a nivel nacional, o sea, los promedios que nos dio Héctor son nacionales. Pero yo desde mi perspectiva andina sé que a nivel de municipios, a nivel de distritos, las cosas se manejan de manera muy diferente. Entonces, el comentario sería, ¿qué nos dicen las pequeñas unidades productivas? ¿Qué nos dicen las verdades regionales? ¿Y hasta qué punto se diferencia dentro de México la estructura agraria, la producción y la productividad y todos los indicadores que nos ha mencionado Héctor? Y una curiosidad que también tiene que ver con mis ancestros andinos amazónicos es en el Perú, sobre todo, se está haciendo muchos esfuerzos por recuperar las versiones tradicionales en la agricultura y que resultan siendo bastante más productivas y eficientes en términos nacionales que las tecnologías modernas. No sé si algo parecido está sucediendo en México. Gracias. Muchas gracias, Cristín. Seguimos con Blanca Rubio y luego con Gabriela. Sí, adelante, Blanca. Bueno, pues agradecer a Héctor por este panorama tan interesante y profundo y esta visión crítica. Es bienvenida y también a Gustavo sus comentarios. Yo quería plantear, a mí me parece que el problema central sigue siendo el dominio de los grandes corporativos
sobre el campo mexicano y es lo que ha llevado a esta situación. Este dominio corporativo donde lo que producen nuestros campesinos pues son básicamente materias primas y se impone el criterio de bajar los precios de los productos agrícolas porque son sus costos, de importar lo que es más barato, y también las empresas productoras de fertilizantes y todo, pues se imponen precios muy altos y tenemos esa famosa tijera, precios bajos, costos elevados, mucho más en esta etapa de transición capitalista con el dominio del capital financiero, que ha traído consigo ese elevamiento de los costos y con todas estas guerras que vamos a seguir viendo este aumento de los costos, ¿no? Entonces, la pregunta es, para mí este es el problema central y tú lo retomas muy bien, Héctor, la rentabilidad, los movimientos campesinos, en eso está acentuado, los precios no son rentables, ¿no? Ese es el punto central, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para ti la propuesta o la posibilidad de, pues, de equilibrar ese dominio agroindustrial, de poder impulsar un campo rentable, básicamente, que sí nos llevará después a una soberanía alimentaria? Muchas gracias, Blanca. Creo que la pregunta de Blanca complementa la de Carlos, ¿no? Carlos enfatizó el oligopsonio, Blanca enfatiza el monopolio de los proveedores de insumos para los campesinos, ¿no? Entonces, Gabriela, adelante. Bueno, gracias por los comentarios, bueno, por la presentación a Héctor y los comentarios de Gustavo también, muy, muy interesante. Yo me quedo un poco con una sensación de que, o sea, a mí me gustan siempre mucho las presentaciones de Héctor porque él nos da datos. Y cuando tienes datos, pues puedes hacer algún tipo de análisis. Pero lo que también sale a relucir un poco de estas preguntas y la discusión es que yo veo que también hay un sesgo ideológico en la manera en que se presentan estos datos, un poco sobre las soluciones, ¿no? Que nos da Héctor de decir lo que hay que aplicar, hay que apostar a la mejora genética, esta agricultura más tecnificada que es bueno, sí, todas estas nuevas tecnologías que se están desarrollando para la agricultura, sí, pero ¿qué? Y otra cosa, o sea, la perspectiva ideológica que a mí me sale, y bueno, que quizás yo quisiera discutir, es que, por ejemplo, en el tema del maíz, tú nos dices que, bueno, no podemos ser autosuficientes porque hay límites concretos, que estamos de acuerdo en eso, pero lo que no señalas, o sea, sí está, pero no se enfatiza, es que mucho de este maíz es para alimentar a los animales, porque hay una transformación del sistema agroalimentario. O sea, sí nos dijiste que cada vez se consume más carne, ¿no? Y no solo eso, sino que cada vez consumimos más comida ultraprocesada, que es el tema de la dieta neoliberal, que es el tema de Gerardo, ¿no? Pero o sea, en temas de maíz, o sea, ¿este maíz para qué se usa? O sea, y bueno, en otros tipos de granos también sabemos, la soya, por ejemplo, ¿no? O sea, se usa para alimentar animales. Esta expansión de la industria pecuaria, o sea, granjas de pollos, de puercos, que es lo que aquí en Yucatán vemos, y que aquí se da por hecho de no, tenemos que importar y tenemos que crecer en la expansión de monocultivos porque tenemos que alimentar a estos animales que luego son de exportación. O sea, y aquí es este modelo que parece que ya lo damos por hecho. O sea, ya necesitamos todos comer más carne y comida ultraprocesada porque ese es el modelo que es óptimo. O sea, no sé, porque ¿cómo vinculamos esto de la producción con lo que comemos, no? Y ahí yo no lo vi como tan análisis, o sea, no hay un análisis, o sea, qué tipo de maíz, para qué tipo de consumo, y justo también el contraste regional es fundamental, ¿no? O sea, el de cómo se está alimentando el país en distintos lugares. Y para mí esto sí es importante porque también, o sea, como que lo que yo siento que falta es como una apuesta a otras imaginaciones agrarias, o sea, ¿de veras no hay otras posibilidades? No sé, es una pregunta que me surge, pero bueno, dará para otros seminarios y discusiones. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, miren, yo voy a agregar una cosita antes de darle la palabra a Héctor, que me pareció, con los comentarios de Gustavo también, como que hay una tensión entre las necesidades micro de los productores, por un lado, y pues las necesidades macro de la sociedad, ¿no? Y algo que mencionó, me parece, Víctor, o sea, la viabilidad de seguir asociados con los socios de Norteamérica, ¿no? Porque
pues ponen a nuestros productores en una competencia directa con productores que están fuertemente subsidiados en Estados Unidos y pues ahí ya de entrada como que la perdieron, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo creo que esa asociación del Telecán, o como se llama ahora, el Temec, ha generado una nueva dependencia en México, dependencia de la exportación de frutas y verduras, ¿no? Que ya lo hemos tratado en algunos webinarios anteriores. Y eso pues está derivando un montón de superficie agraria a la exportación, ¿no? Y que además está sujeta a mayor deterioro ambiental, etcétera, etcétera, cuando ni siquiera estamos siendo autosuficientes para la alimentación, ¿no? Entonces ahí yo diría que se plantea, yo no sé qué pensaría Gustavo Gordillo, pero una nueva reforma agraria, man, o sea, pero una reforma agraria que produzca productores, digamos, como la que quería Calles de unas 20 hectáreas, para que sean lo que yo en algún artículo llamé un campesinado empresarial, ¿no? Bueno, ahí se las dejo. Héctor, adelante. Gracias por sus comentarios, ¿no? Siempre le ayudan a uno ¿no? Carlos, lo que a mí me sorprendió, primero, es que cuando empecé a tratar de conseguir, obtener información de cuál era la parte que se quedaba el productor y la parte que se quedaba el resto de la cadena productiva, no hay estudios en México. Ese fue el golpe, ¿no? Es una llamada de atención a los economistas de este país, ¿no? Que nos pudieran decir, ¿no? Esa parte, ¿no? No tenemos estudios de ese tipo en México, ¿no? Por más que lo busqué, consulté, incluso aquí está Leslie, oye Leslie, y él fue el que me consiguió los datos de Estados Unidos y me dice, también busqué y no encontré ningún estudio, ¿no? Que me diga esa parte. Entonces ahí tenemos una ausencia. Sabemos que la mayor parte queda fuera, ¿no? De las manos del productor, pero no sabemos cuánto, ¿no? Entonces esa es la primera, ¿no? Cristina, el caso mexicano es distinto. Es decir, entre lo que es la federación y los municipios y los estados. Nomás para darte un dato, de cada 100 pesos del presupuesto federal, solamente un peso se decide del municipio. Todo lo demás ya está definido, ¿no? Aquí está definido por producción para el bienestar, digamos, por fertilizantes, lo define la federación, un padrón, se los da a los que están en ese padrón y el municipio ni el estado interviene, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Sí, yo sé que el municipio, yo sé, pero el hecho real es que la política pública, al menos del gobierno federal, está pensada desde el gobierno federal, desde el centro, sin intervención de los municipios. Y por el otro lado, por eso les puse lo de los estados están invirtiendo, no lo puse aquí, pero les podía poner una lámina, el número de productores que tienen por estado. Y el que más, el productor, si lo repartiera y se los diera directo, está alrededor, bueno, en Chiapas son como 500 pesos. Si yo les diera ese presupuesto, que dijeran, no voy a pagar al trabajo, no voy a pagar a los trabajadores, no voy a pagar, se lo voy a dar directo, 500 pesos en el caso de Chiapas, 600 pesos en el caso de Oaxaca, ¿qué va a hacer el productor? ¿Sí? Entonces, yo sé que sí, pues, ¿no? Que el territorio, que el municipio, todo, el hecho real es que como está construida la y eso es lo que hay que ver, es o se define la federación bajo el concepto de apoyos individuales, con un patrón que te llegan donde el gobierno no interviene, es decir, nadie más de la interviene, ya le llega incluso a su cuenta, ¿sí? Y el productor lo recibe, incluso lo recibe, a veces lo piensa como un ingreso, no tiene que discutir con absolutamente nadie. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por eso hay que pensarlo, digamos, cualquier modificación tiene que cambiar esa política pública y no la vamos a cambiar. Igual el Tratado de Libre Comercio es sorprendente. Quien planteó la discusión de no al tratado, ahora dicen que hay que estar en el tratado, ¿no? No estaban en el gobierno. Y los que defendieron estar en el tratado, ahora nos dicen que no estemos en el tratado, ¿no? Pero el hecho real es que el gobierno está diciendo ahorita,
va a haber tratado y está peleando porque haya tratado, no porque no lo haya. Esa es nuestra realidad que nos la vamos a encontrar en las negociaciones de aquí a julio, agosto, a final de año. Esa es otra realidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el dominio de pero yo lo que digo es que el modelo de producción, y por eso le dije, cuando estamos pensando que la forma de producir, y ahí también le contesto a Gabriela, es el proceso de síntesis química, es decir, lo más costoso en los costos de producción es fertilizantes y pesticidas. Eso es lo que ha encarecido. Por eso les puse el dato. ¿Cuánto están creciendo los fertilizantes? Al 7%, mientras que el precio rural del productor, al que le pagas al productor, al 2-3%. Y ahorita aumentó al 12%. Por eso planteé, y esa es una solución que cada vez encuentra más un apoyo. Tenemos que producir bioinsumos, ¿sí? Y la ventaja del productivo es que el productor lo produce en su territorio. ¿Y qué tiene ventaja la producción del bioinsumo? Es que generan mejores condiciones del suelo. Si tú trabajas suelo, tienes mejores rendimientos. Recuperas suelo, si quitas pesticidas y usas todos estos productos biológicos, recuperas, ¿no? Los sistemas productivos, e incluso debes de quitar ya de la lógica ese concepto de plagas y enfermedades. Insectos benéficos, eso no funciona. El hecho real es que haya presencia de plagas y enfermedades en los tipos es bueno, no es malo. Lo pensamos al revés, entonces ese es romper con esa agricultura. Y le vas a dar la capacidad al productor de que no tenga que estar comprando fertilizantes, sino los va a producir él, ¿no? Y entonces generas capacidad. Pero necesariamente no podemos pensar en lo tradicional nada más, sino también tenemos que pensar en las innovaciones tecnológicas. Es decir, ¿por qué el mejoramiento genético, por qué tiene que ser de las empresas? ¿Por qué no tiene que ser del gobierno y de las universidades y de nuestras instituciones? ¿Sí? Nosotros planteamos, ¿no? Cuando estaba todavía, planteamos un proyecto que los llevara a CECITI, en donde multiplicáramos semilla. Y déjenos más, este es un ejemplo muy claro. Maíz y frijol. Todos les preguntamos, estamos de acuerdo en que hay que producir semilla de maíz, frijol de buena calidad para que cuando le preguntamos a Chapingo, al Colpos, a la Narro, al INIFAP, nos dijeron no tenemos semilla. Esa es la gravedad que tenemos para multiplicar y para... Es más, si nos quedáramos sin semilla, no sembramos. Entonces tenemos que recuperar esa capacidad y eso tiene que ver con investigación. No nos podemos quedar en la parte de... Y las innovaciones tecnológicas, tienen 60 años nuestros productores, un motocultor para pequeña escala, no es funcional. Si la mayoría de la agricultura del mundo es de pequeña escala, hay infinidad de tecnologías de innovación para pequeños productores. No puede ser funcional. Y es cambiar otra vez la lógica, ¿no? Pensar, ¿no? Yo lo estoy encontrando, productores que usan drones, ¿sí? Y para aplicar insumos. Y están teniendo resultados excelentes, ¿sí? Están usando a su favor la tecnología. Entonces, hay que pensar en eso. Y no es el tamaño del predio, es otra vez meternos a la discusión. Yo estoy demostrando, los de Morelos con 2 hectáreas o 3 hectáreas producen más caña que los de Campeche que tienen 80, 100 hectáreas. Es decir, si nos quedamos en el tamaño del predio, lo que vamos a encontrar es otra vez reproducir eso, es que deben de ser, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, por eso decimos, la presencia del técnico con el conjunto de los productores es el desarrollo de proveeduría que te permita efectivamente acudir al mercado. Bueno, y finalmente, con eso termino, para que podamos hacerlo, tenemos que ver también las contrapartes, es decir, a ver, díganle a los productores ganaderos que son pequeños, en este país la mayoría de los ganaderos son pequeños, tampoco es cierto que son los grandes, la mayoría tiene menos de 35 cabezas, que compre, ¿no?, el alimento a un precio distinto al que lo está recibiendo ahorita. Pues te va a decir que no. Si me lo vendes más caro, te voy a decir que no. Es más, ni te voy a hacer caso. Por eso,
Gabriela, no estamos, el maíz amarillo casi no lo producimos nosotros, todo viene de Estados Unidos y es transgénico. Prácticamente todo es transgénico. Y viene de allá porque nos lo están poniendo las empresas a un precio muy barato. Y el ganadero, el pequeño, el mediano y el grande, pues compra maíz de este tipo. ¿Sí? Si queremos sustituir el maíz amarillo, que es donde estamos presionando la balanza, pues necesitamos superficie. Yo hice el cálculo, 3 millones de hectáreas. Con el rendimiento actual de maíz amarillo. Pues no las tenemos. ¿Quién va a dejar de sembrar? Otra vez, también, todos sabemos que la alimentación, ¿no? Que con esto combinada, etcétera, ¿no? Es mejor, ¿no? Que mucha carne es mala, etcétera. Sí, pero tenemos que convencer a la sociedad. No es una decisión nuestra, ¿no? Porque se ha interiorizado el consumo de carne. Pues tan es así que pasamos de 20 kilos a 76 en promedio. ¿Sí? Entonces, esas son de las cosas que yo por eso las puse en la discusión de si el tamaño o no, si sembramos maíz o no, porque si no las discutimos y solamente pensamos y no vemos qué dice el productor, qué dice el consumidor, qué dice el gobierno, qué dice, pues ya hemos visto, la política pública de los últimos 25 años es sobre la base de apoyos individuales y ahora son constitucionales. Entonces ya es un derecho y entonces ya no me lo puedes quitar. Y no hay dinero para más. La Secretaría no tiene. El sector agrario, pregúntenle a los que hacen estudios agrarios, ese sería bueno para la novela de Gustavo Gordillo, es que no les No, dieron ¿cómo presupuesto. crees? No me eches a perder la novela. Es que no les dieron presupuesto para rentar oficinas. Entonces, imagínate, ¿no? Si queremos hacer otra vez recuperar territorio y el sector agrario, el RAN y el APA no tienen para rentar oficinas. Están pidiendo quién les presta un espacio para... Esa es nuestra realidad y eso es contra lo que hay que construir, ¿no? Para poder modificar. Pues muchísimas gracias. Ya nos pasamos unos 8 minutitos. Le agradezco mucho a Gustavo. Gustavo, ¿quieres hablar? Dale. A mí me parece que hiciste una pregunta que es una provocación, pero es muy aguda. Yo no creo que haga falta una reforma agraria. Yo creo que lo que hace falta es una reforma del Estado. Yo creo que debemos de salir de la trampa de quedarnos en la agricultura, porque el campo no es agricultura, como los datos de Héctor lo está demostrando. El campo es más que la agricultura. Y lo que necesitamos es entender la estructura de poder, la violencia que hay en el campo, convertir el tema del campo en un tema de seguridad nacional, no seguridad alimentaria, seguridad nacional. Y necesitamos hacer una política de transformación desde los municipios, porque si no hacemos eso, todo lo demás es puro bla, 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 bla. Tenemos 2 sexenios prácticamente de una política de izquierda, que lo único que no es de izquierda es lo que tiene que ver con el campo, por lo visto. Entonces, como que esa sí requiere una reflexión también, ¿eh? Gracias, ¿eh? O sea que tú estarías de acuerdo con el comentario de Cristina de que habría que irnos de abajo hacia arriba en la generación de las políticas agrarias. No, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, porque si no nos vamos de arriba hacia abajo, alguien sí se va de arriba hacia abajo y nos distorsiona todo. No, 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 no. Yo no creo eso de abajo para arriba y de arriba para abajo. Yo creo en las políticas públicas donde intervienen ciudadanos, donde participa gente, donde tienes una democracia que es efectiva y no simplemente de nombre, y tienes que pensar en la estructura de poder. ¿Quién decide las políticas? Porque lo que ahorita hemos tenido más de 25 años de políticas al campo que no entienden el campo, para empezar. Me incluyo, por cierto, en esos años, ¿eh? Digo, por si alguien quiere preguntar eso. Vale. Pues muchas gracias. No sé si alguien más quiera cerrar con algo, Héctor. No, pues gracias, no, más bien gracias a todos, ¿no? Por los comentarios y
y en estas discusiones que le ayudan a uno muchísimo, ¿no? Bueno, pues muy bien. Bueno, miren, yo voy a dejar de grabar y si gustan quedarse para platicar un poco más, pues bien.